Bueno, ahora sí, porque ya son las 8. En primer lugar, presentarlo un poquitito. El padre Andrés Aguerre, como dicen las siglas, es sacerdote jesuita de la congregación, para los que no saben, o de la orden, perdón, a la cual pertenece el Papa. Pertenecía, porque ahora es obispo diocesano, así que ya no es más jesuita el Papa, pero Andrés sí. Es uruguayo, tiene 54 años. Y bueno, desde hace varios años está acá en Argentina, ahora está en la facultad está en la UCA de Córdoba, ¿no? Así que, bueno, le agradecemos mucho, nosotros lo conocemos porque además de tener una gran experiencia en lo que es la predicación de ejercicios ignacianos y también el acompañamiento espiritual, ha sido acompañante espiritual acá en nuestro seminario durante 3 años y ha dejado una huella muy importante. Así que conociendo de la experiencia y también de su generosidad, lo hemos invitado para que nos acompañe en este rato, introduciendo de alguna manera este retiro y dándonos herramientas para nuestra oración cotidiana, ¿no? Para aprender a descubrir a Dios en lo cotidiano. Así que muchas gracias, Andrés, por tu generosidad, porque estás comenzando tus ejercicios espirituales y sin embargo te tomaste este rato para charlar con nosotros. Así que muchas gracias, bienvenido y ya damos comienzo. Bueno, muchas gracias. De vuelta, buenas noches a todos. Cuando te presentan así, lo bueno es que siempre hay lugar para la desilusión, o sea que después de que termine ustedes dicen, bueno, está bien, este era él. A ver, yo digo, la espiritualidad ignaciana es algo que recibimos como regalo, más allá de ser jesuitas, eh, aquellos que descubrimos ahí una manera de relacionarnos con Dios a partir de la realidad de lo que nos toca vivir, digamos, ¿no? Bueno, aquí hay alguien de la Congregación de Jesús también, compartimos espiritualidad. Y entonces, cuando Lucas me preguntó, bueno, cómo encarábamos, desde dónde, y elegimos ese tema, ¿no? Reconocer la acción de Dios en lo cotidiano. Como se darán cuenta, eso ya lleva una afirmación en sí mismo. ¿Cuál es? Es que es posible reconocer la acción de Dios en lo cotidiano, ¿no? Si uno dijera, bueno, si no fuera así, ¿para qué vamos a hablar? No, nosotros creemos en un Dios que se quiere mostrar. Yo creo que esa es como una primera afirmación básica, ¿no? Creemos en un Dios que quiere mostrarse, que quiere darse a conocer, que quiere acompañarnos, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Es descubrir esa acción de Dios en la vida que nos toca todos los días. Y ahí San Ignacio propone, habrán escuchado hablar muchas veces de discernimiento espiritual. ¿Qué es eso de discernir? En el fondo es, siempre pongo el mismo ejemplo yo, ¿no? Pero es como cernir. ¿Vieron un cernidor donde se pone la harina cuando uno hace una torta? Yo no cocino tortas, me gusta comerlas, pero no cocino, pero sí he visto cómo es la cuestión de cernir, ¿no? Separar la harina como para distinguir bien, ¿no? Entonces, discernir tiene algo de eso, es decir, de las cosas que me están pasando, ¿dónde puedo yo reconocer la presencia de Dios? Ese es el discernimiento ignaciano. E Ignacio dice, bueno, ¿y para qué? Para que si reconozco la presencia de Dios en mi vida, siga ese camino. Entonces, primero, hay un deseo de seguir la voluntad de Dios y de descubrirlo, que me imagino que al empezar un retiro, uno dice, bueno, tengo esa intención, tengo ganas de reconocer la acción de Dios, tengo ganas de escuchar lo que Dios me dice. No sé si les pasa, pero cuando uno conversa con otros sobre la oración o sobre cómo se muestra Dios, uno siempre está en duda, de decir, bueno, ¿cómo se muestra? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Es esto algo que me lo estoy inventando yo? Que también nos pasa a todos, decir, uy, bueno, voy pensando, esto es un invento mío. Y entonces San Ignacio dice, no, Dios habla, Dios se quiere mostrar y se va a mostrar al modo en que nosotros podemos entender, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido que Dios se quiera mostrar para que nosotros no lo entendamos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque lo que Dios quiera mostrarnos, lo mostrará de las formas en que nosotros, como seres humanos, tenemos
para comprender. Y acá esto es muy concreto, pero ¿por dónde podemos discernir dónde Dios se muestra? Primero, a través de lo que somos como personas, a través de las ideas, a través de las emociones, de los pensamientos que tenemos, ¿no? Y afinando un poco más, San Ignacio dice, a través de los cambios que se dan interiormente. Pongo ejemplo. Supónganse que uno entra en un momento de rezar y entra en ese momento con algún problema que te da mucha vuelta, algo, no sé, en este momento de la vida que me está entristeciendo, algo. Y entonces elijo, después vamos a entrar un poquito en esa dinámica, pero después elijo un texto con el que rezar, pero ahora quiero ir al proceso final. Después de que termino de rezar, noto o que estoy más en paz, o que tuve un pensamiento que me dio más alegría, que me dio cierto ánimo, que me dio cierta esperanza, o, no sé, la angustia que tenía al principio se transformó ahora en esperanza. Entonces, Ignacio dice, ahí en el medio algo pasó, desde cómo empezó hasta cómo terminó. Entonces, el discernimiento, ¿qué hace? Es darse cuenta de lo que pasa. ¿Se entiende? Ya me olvidé de decirles al principio, acá es cuestión de decir, quiero hacer preguntas, quiero profundizar sobre esto, tengan total libertad. Los que están por Zoom habiliten el micrófono y preguntan, y los que están allá todos juntos griten desde allá, desde el fondo, y preguntan. Pero entonces, lo que uno tiene que, lo que Ignacio dice es, bueno, Dios se muestra, tenemos que reconocerlo, entonces, a nosotros que nos toca es afinar la sensibilidad para reconocer a Dios presente. Ese es el punto, afinar la sensibilidad, ¿no? ¿Y cuál es el camino? Y me atrevería yo a decir que eso se hace haciéndolo, o sea, experimentándolo. No es que un día uno se despierta y viene, mirá, de los dones del Espíritu Santo, justo está el discernimiento que a mí me tocó y llegó un día, ¿no? Está bien, es un don, pero también se profundiza, se sensibiliza haciéndolo. O sea, entonces, ¿por qué señalo tanto esto? Vieron que yo les señalaba de un principio, de decir cómo empiezo, de un final, cómo termino, y cuándo me doy cuenta de eso. Y aparece otro término en la espiritualidad ignaciana que es muy importante, que es el examinar, el revisar lo que pasó, ¿no? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Hágame un que sí con la cabeza y con eso yo me quedo tranquilo. Bien, entonces, es revisar lo que pasó. Son como los pasos donde Ignacio. Entonces, acá voy a complejizar un poquito más, porque yo les hablé de un momento de oración para rezar. Pero ¿qué pasa? Creo que ni ustedes ni yo nos pasamos el día rezando, por lo menos así como con intención. Ni creo que las hermanas acá en la abadía se pasan el día rezando. O sea, tienen claro, lo que sí tienen es una sensibilidad de la presencia de Dios que tal vez a nosotros a veces nos cuesta un poco más. Entonces, vos decís, bueno, eso que estás contando, ¿se da solo en los momentos de oración? Y ahí viene la segunda parte de esto, es decir, no. El Dios que se muestra, es como que uno le quisiera decir a Dios, che, a mí hablame de 7 a 8 de la mañana porque es la hora que yo te dedico, después no me hables más. Y la verdad es que no es así, porque a veces a las 7 u 8 de la mañana no sentimos que Dios nos habla y podemos estar un rato sentados, no sé, contemplando una velita y todo, y decir, bueno, fue un buen momento, pero no, tampoco sentí mucho movimiento interior. O lo que sí puede pasar es que durante el día ocurren cosas que me van haciendo sentir que Dios estaba presente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo me voy a dar cuenta, pongo un ejemplo. Estoy estudiando. Los que estudian, ahora que tenemos la doctora acá ya recibida, estoy ejercitando la profesión, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo me voy a dar cuenta todo el tiempo que Dios me está diciendo algo, que no, la mayoría de nosotros en general no tenemos eso. Lo que sí, y en respuesta a la espiritualidad ignaciana, es como revisar, ¿no? Revisar al final del día. Y ahí sí, después voy a poner ahí voy a proyectar algo sobre lo que
llamamos en espiritualidad ignaciana el examen del día, hoy en día se lo conoce más como la pausa diaria, ¿no? Que es la propuesta de que en algún momento del día, en general hacia el final, se revise qué es lo que pasó en el día, para darme cuenta. Y pongo algunos ejemplos de lo cotidiano. No sé, vamos a ponerlo a través de personas. Vieron que hay personas con las que uno se encuentra y te cambian el rostro del día, para bien o para mal, ¿no? O sea, uno dice, bueno, me encontré con esta persona y nos pusimos a conversar y yo le conté estas cosas que me estaban pasando. Por ahí la persona me escuchó solamente o me dijo una palabra sencilla o me dio un aliento, me palmeó la espalda. Pues pero cambió. Entonces, de alguna forma esa persona se convirtió en mediadora de Dios, ¿no? Dios actuó. ¿Por qué insisto en estas cosas? Por lo que repetí al principio. Dios se nos muestra a través de cosas o de situaciones, de personas que podemos ver, porque si no sería como inútil la cuestión, ¿no? Entonces, el discernimiento es la sensibilidad para mirar esas cosas. Estamos hasta ahí más o menos. O sea, entonces, cosas ocurren, nos toca revisarlas para darnos cuenta que pasan. ¿Tá? Bueno, eso es una cosa. Entonces, después dice San Ignacio, está bien, ¿es solo Dios el que habla? Y esa es una pregunta para ustedes, que no es retórica. Así que si alguno, ¿es solo Dios el que habla? ¿O hay otras voces? Voy ayudando más con la respuesta. ¿O hay otras voces? ¿Qué les parece? Fati dice que sí, supongo que lo que querés decir es que hay otras voces. Eso, hay otras voces. Así me dan chance para que siga, porque si no se me acaba la charla ahora. Hay otras voces, ¿no? Entonces Ignacio dice, bueno, está la voz de Dios, sin duda que es lo que veníamos hablando ahora, Dios se muestra, pero hay alguien que tiene también su lógica, que San Ignacio le llama a Dios el buen espíritu y está el mal espíritu. Después ustedes le ponen el nombre que quieren, ¿no? Belzebul, no sé, hay un montón de nombres en la Biblia pero San Ignacio dice, el mal también tiene su voz. Gracias, Joel, ahí vi que pusiste, sí, claro, ahí estamos. Hay voces, entonces, volvemos a lo anterior. Entonces, San Ignacio dice, está la voz de Dios que se quiere mostrar, pero hay alguien que siempre se opone a Dios, que es el mal espíritu, y que también actúa en nosotros. Y ahí no lo voy a preguntar, simplemente lo voy a dar por supuesto, porque es lo que cada uno de nosotros experimenta, es que las dos voces a veces aparecen muy claras en la vida de nosotros, ¿no? A veces seguimos unas, muchas veces seguimos otras, ¿no? Entonces, buen espíritu y mal espíritu, ¿no? Y hay una tercera voz. ¿Alguien se anima a pensar cuál es la tercera voz? La nuestra, claro. Hay una tercera voz que es, en el fondo, la que se inclina después por una o por otra, ¿no? Pero está ahí, estamos nosotros. Nosotros somos, si ustedes quieren, el lugar a veces donde se da como esa lucha espiritual entre el bueno y el mal espíritu, y nosotros nos inclinamos para un lado o para otro. ¿Les suena más o menos eso? O sea, vamos para un lado o para otro. Nosotros decimos, ¿por qué? Porque sería un poco ingenuo decir, mira, acá si yo escucho la voz de Dios, siempre voy a hacer lo que Dios me invita. Bueno, lo felicito, la felicito, y ojalá pueda seguir toda la vida así, pero no solemos hacer así. O sea, a veces le decimos a Dios, sí, me parece bien la propuesta, está muy bueno, por ahí vamos. Y otras veces le decimos, bueno, muchas gracias, pero no por ahora, no para ahora, ¿no? Entonces, las, las voces están allí y entonces ahora dice Ignacio, las dos voces del buen espíritu y del mal espíritu tienen formas de mostrarse, ¿no? Entonces él dice, cuando uno en su vida está en un momento, la expresión que usa San Ignacio es de bien en mejor subiendo. ¿Qué quiere decir? Que uno se siente cerca de Dios, que está en un momento de plenitud de su vida, que la relación con los demás está pasando por un buen tiempo. Todo eso, no sé, que se dieron cosas que me había proyectado y se concretaron, que me siento más abierto a los demás, que estoy más caritativo, no sé, distintas cosas, o que estoy pudiendo rezar bien.
Esa sería para Ignacio la imagen de bien en mejor subiendo, ¿no? Entonces Ignacio dice, bueno, cuando uno está de bien en mejor subiendo, el buen espíritu, ¿qué va a hacer? Dios. Y te va a empujar. Te va a empujar para que sigas adelante y sigas creciendo en esto, ¿no? Entonces uno dice, mira, descubrí en este tiempo de mi vida que la forma que más me ayuda de rezar es esta. Y hace tiempo que vengo rezando con esto y esto me ha ayudado. Bueno, es una forma. Entonces el buen espíritu te va a decir, dale, ahí va, ¿no? Y entonces Ignacio dice, bueno, ¿y ahí el mal espíritu cómo se para? Y haciendo lo contrario, ¿no? Te va a decir que para qué perdés el tiempo, que te estás engañando, que decir, bueno, pero fíjate que esto es un poco aburrido, poner un poquito más de sal a la vida y venite para este lado, digamos, ¿no? Entonces, la voz siempre va a ser la contraria, ¿no? Entonces, a esa apertura, a esa alegría, el mal espíritu le va a poner desconfianza, tristeza, angustia, cerrazón. eh, bueno, son las dos voces que están adentro de nosotros. ¿Cómo actúa uno cuando uno va de bien en mejor subiendo? Y al revés, dice San Ignacio, si uno en realidad vive una vida lejos, alejado de Dios, y esto cuando digo cerca o lejos de Dios, está clarísimo que esto tiene que ver con la experiencia espiritual de cada uno, ¿no? O sea, cómo vive uno su experiencia de Dios. Cada uno de nosotros reza de una manera distinta, cada uno de nosotros tiene cosas que le dan pasión a la vida, que a uno lo entusiasman. Es distinto para cada uno, pero si yo les preguntara, che, ¿vos sabés describirte cuando estás más cerca de Dios? Y probablemente ustedes me digan, sí, sí, yo me doy cuenta. ¿Y sabés describirte cuando estás más lejos de Dios? Y también me digan, sí, sí, así estoy yo, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, ¿no? Entonces, de vuelta, de bien en mejor subiendo, el buen espíritu alienta, el mal espíritu busca como bombardear eso. Y al revés, dice San Ignacio. Cuando uno va de mal en peor bajando, o sea, cuando uno dice, bueno, voy medio en la mala, digamos, ¿no? Entonces, el buen espíritu, dice San Ignacio, ¿qué va a hacer? Te va a hablar a la conciencia y en algún punto te va como a apretar un poco la conciencia. Y te va a hacer pensar, decir, che, esta, no sé, esta alegría que tenés. Esta alegría es profunda, viene de Dios, te acerca a Dios, te acerca a los demás, tiene que ver con quién sos vos y te muestra como que sos un crecimiento o no. Lo pongo en la alegría a propósito, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, yo estoy muy feliz. Y si uno empieza a rascar un poquito la pared, dice, bueno, ¿en qué está apoyada tu felicidad o tu alegría? Bueno, en que no pienso en nada, que me importa todo poco, digamos, distintas expresiones. Yo no digo malas palabras, pero imaginen ustedes estas cosas, ¿no? O sea, como decir, bueno, no rasques mucho, porque es una felicidad aparente, digamos, ¿no? O la otra, ¿no? Uno dice, bueno, sé que esto no es bueno para mi vida, pónganlo en el término de las relaciones humanas, pónganlo en el término de las cosas que uno hace, en las cosas que uno vive, decir, bueno, yo sé que esto no es bueno, pero por lo menos me genera como una tranquilidad pasajera, o bueno, entonces ahí, dice Ignacio, el que va de mal en peor bajando, dice el mal espíritu, contrario modo de lo que hablábamos antes, te va a decir, dale nomás, dale que vas bien, ¿no? No te dice que vas bien para estrellarte, digamos, ¿no? Pero vas bien, vas bien. El buen espíritu actúa contrario, entonces remuerde la conciencia, te hace preguntar. eh, y acá les hago una pregunta a ver si me ayudan con lo siguiente, ¿no? Yo les hablaba que la alegría puede tener como dos orígenes, ¿no? La alegría más profunda, más completa, más plena, que no siempre es así expresiva, a veces va más con la paz, con la tranquilidad, y una alegría que a veces también sentimos, pero nos damos cuenta que es muy pasajera, que simplemente esconde las heridas, que disimula las cosas que sentimos más profundamente. Eso sobre la alegría. Entonces ahora la cuestión es sobre la tristeza. ¿Ustedes creen que el buen espíritu puede suscitar tristeza?
Y ahí dejo abierto. No, no me apabullen con las respuestas que me viene así todo. ¿Puede suscitar tristeza o no? A veces sí, creo. ¿Por, Sí, yo también. ¿por qué? Lo que yo también ahí escuché. ¿Por qué? Esta no iba a ser tan fácil. ¿Por qué puede suscitar tristeza? El buen espíritu, perdón. Porque también te puede mostrar otras cosas que no estás viendo. Muy bien. Entonces, ahí engancha. Perdón, ¿alguien está hablando? ¿Alguien más? Sí, dígame. Como que te muestra la realidad, la realidad de ti. Exactamente. O sea que a veces la tristeza, y en expresión de San Ignacio es a veces por el dolor de los propios pecados, dice Ignacio, ¿no? O sea que la tristeza que uno puede tener es porque uno se da cuenta que está pifiando, digamos, ¿no? Que está como desacomodado. Entonces dice, a veces el buen espíritu puede generar cierta tristeza, cierto remordimiento, cierto replantearse las cosas. Entonces, no es raro que si uno va, como dice, de mal en peor bajando, el buen espíritu te pinche ahí. Y uno diga, bueno, ¿por qué me siento así? O sea, como vacío. Y bueno, puede ser que el buen espíritu te esté ahí tratando de pinchar. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque no es a veces decir, bueno, estoy alegre, estoy consolado, en consolación, me habla el buen espíritu. Estoy triste, estoy desolado, estoy en desolación, me habla el mal espíritu. A veces se mezclan las cosas. Y ustedes se irán dando cuenta que en el fondo eso es lo que uno tiene que discernir. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿No? Eh, bueno, y ahí aparece la definición que San Ignacio da sobre los estados. San Ignacio dice, cuando uno es guiado por el buen espíritu y siente todas estas cosas, él le llama consolación a ese estado. Consolación es cuando el buen espíritu me va como guiando. Y cuando estoy más como tironeado por el mal espíritu y me lleva, habla de desolación. Van a ver que después cuando usen el término siempre van a decir desconsolación, pero es desolación. Es consolación y desolación, ¿no? Bueno, entonces, estamos bien, hasta ahí hay que hacer un ejercicio interno de discernimiento. Entonces decir, Andrés, muy bien, ¿sabes qué? Haciendo como un examen del día de hoy o del rato de oración que tuve o de, no sé, un tiempo, supónganse desde el último retiro que hice hasta este, me doy cuenta que estuve más desolado que otra cosa, que había perdido la fe, perdí la esperanza, perdí la alegría, se me quedaron las cosas por el camino. Tal vez los defectos que tenía se acrecentaron más, me hundieron más. Bueno, estoy desolado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno está desolado? Y ahí San Ignacio empieza como con algunos consejos, ¿no? El primero, que es el que uno odia siempre cuando uno está desolado, que Ignacio te dice, bueno, trabaja en paciencia. Y uno dice, cuando uno está desolado, cuando uno no ve que Dios está ahí, lo que menos tiene es paciencia. Es decir, uy, bueno, Dios se va a mostrar. Yo tengo que confiar que Dios se va a mostrar. Pero vos decís, bueno, pero tengo que confiar y yo estoy desolado, no ves que no veo, no siento a Dios, no sé. Bueno, ahí dice Ignacio, trabajar en paciencia. La paciencia, aunque nos cueste mucho, en el fondo es un acto de confianza en Dios. Decís, ahora no lo siento, ahora creo que, no sé, parece que las cosas no van bien, no me siento bien, no me relaciono bien con los demás, me vivo peleando con todos. Bueno, trabaja en paciencia. Pero junto a ello, como si fuera poco, Ignacio dice, bueno, cuando uno está desolado, hay que mudarse contra la misma desolación. Mudarse es cambiar. Entonces, pues lo voy a poner un ejemplo que Ignacio lo menciona, pero es un poco extremo. Entonces, Ignacio dice, bueno, usted, si está desolado, luche contra el mal espíritu. Luche. ¿Qué te asegura Dios? Que te va a acompañar en la lucha. Pero el ejemplo que pone dice, bueno, si por ejemplo vos estás en un retiro y te dicen, este reto de oración, anda a rezar 1 hora, ¿no?
Entonces uno se sienta, va a su habitación, a la capilla, todo, a los 10 minutos ya no sabe para dónde agarrar. Decir, no, que me hacen sentar acá, que 10 minutos, que 1 hora es imposible. Entonces Ignacio dice, bueno, cuando viene la desolación, no solo luche, sino que vénzala. Entonces, lo pongo en un ejemplo muy simplista, ¿eh? En vez de rezar 1 hora, rece 1 hora 10. Y vos le decís, pero está mal, porque no entendés que yo estoy desolado o que estoy desolada. Sí. Y vos me decís que además tengo que rezar 1 hora 10, sí, porque dice Ignacio, no solo pelee, sino que venza, ¿no? Bueno, de vuelta, cuando uno está desolado está muy lindo, todo, decir, ay, yo creo en Dios, pero hay que pelearla, digamos, ¿no? Entonces, mudarse contra la desolación, trabajar en paciencia. Otra, dice Ignacio, cuando te venga la desolación, acordate cómo sos vos cuando estás consolado, que la consolación va a venir, que la consolación va a venir. Y ahora viene una pregunta unida a esto. Yo digo, la consolación va a venir. ¿Uno puede traer la consolación? Pregunta es, ¿puede traer la consolación? Allá la hinchada del Centro de Espiritualidad es la que suele responder a estas cosas. ¿Uno puede traer la consolación o no? ¿Cómo si la puede Solo traer? no, me parece. A ver. Fátima, ¿qué decías? Por sí solo me parece que no. Muy bien. No es de uno traer la consolación. Imagínense, de vuelta, voy a exagerar, pero digo, hoy quiero estar consolado. Sería todo bárbaro así en la vida. Hoy quiero estar consolado y probablemente si no quiero estar nunca desolado. Entonces, la consolación es gracia, es regalo, es dado. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Sí, prepararse para recibirla, con las cosas que les decía antes, ¿no? Es decir, bueno, cómo cultivar la cercanía con Dios, cómo tener una buena relación con los demás, cómo seguir cosas que me hacen bien, que me fui dando cuenta a lo largo de la vida. Esas son las formas como de preparar. Ahora, la consolación viene como regalo, es gracia. Entonces, cuando Ignacio dice, si está desolado, confíe en que Dios le va a regalar la consolación de vuelta, ¿no? Y a veces no nos gusta mucho cuando uno lo escucha decir, bueno, también a veces la desolación puede ser como una prueba, ¿no? Como una prueba para ver, decir, bueno, cuando está todo bien con Dios, buenísimo, Dios y yo, un solo corazón, somos como más de la Santísima Trinidad, somos 4 casi. Bueno, pero cuando uno está desolado, uno dice, bueno, este Dios en el que creo, ¿dónde está? Si antes se me mostró tan claro, ahora ¿por qué no? Dios se olvidó de mí, es otra expresión clásica. Parece que no se acordó de mí en este momento. Entonces, Ignacio dice, bueno, no, a veces usa un poco la memoria de la fe y date cuenta cómo Dios ha estado presente dándote consolación a lo largo de tu vida. Bueno, eso es cuando uno está desolado, pero salgamos un poco de ahí. Cuando uno está consolado, ¿qué? Ignacio dice, primero sea humilde, porque la consolación es un regalo, no es suya. Sea humilde. No decir, bueno, por fin Dios se dio cuenta de quién soy yo. Ahí está, ahí vino la consolación. No, la consolación es regalo toda. ¿Y qué es lo que Dios se nos quiere dar? Segunda cosa, en un lenguaje que entendemos más nosotros. Cuando uno está consolado, dice San Ignacio, recargue las baterías. O sea, imagine cómo va a estar uno en la desolación. Uno dice, pero este San Ignacio no revienta todas las fiestas, digamos. Uno está consolado y te dice, no, pero pensá que en algún momento vas a estar desolado y cargar las baterías. Bueno, sí, eso, tiene esa lógica, ¿no? Como juntar fuerzas para el momento de la desolación. Y sé humilde eso de vuelta, ¿no? Es decir, no te la creas, porque vos sabés cómo sos cuando estás desolado y entonces valorá cuando Dios te regala la consolación. Y lo último, sobre esto de discernimiento, es decir, bueno, el mal espíritu, ¿cómo hace para llegar a nosotros? Porque
Si uno lo viera, si uno, vamos a exagerar, ¿no? Medio infantil, pero digo, vos ves que viene ahí el mal espíritu caminando, vos decís, bueno, me encierro en mi cuarto, ¿viste? Chau, le pongo todas las trabas, este no entra en mi vida, ¿no? Entonces está claro que nunca el mal espíritu es tan así, tan descarado, sino que tiene que encontrar alguna forma de cómo llegar. Exagero, pero dice, hoy quiero tener una fiesta con el mal espíritu, ¿no? Entonces voy a hacer de mi vida, no, ninguno de nosotros, uno quiere estar en la presencia de Dios, quiere estar con Dios, entonces, pero el mal espíritu tiene sus maneras de entrar en nosotros. Y voy a comentar tres. Una es, dice, el mal espíritu suscita miedo, ¿no? ¿El miedo en qué sentido? Supónganse que uno tiene, no sé, algún defecto, alguna actitud que uno siempre repite, algún mal hábito, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces el mal espíritu te va a tratar de asustar diciendo, mira, esto nunca vas a poder vos con esto. ¿Para qué te propones cambiarlo? No vas a poder. Entonces, asusta con la impotencia, si ustedes quieren. Asusta con el decirte, no, vos no vas a poder, ¿no? Entonces, esa es una, que si yo me achico, el mal espíritu se agranda, ¿no? Si yo digo, uy, sí, yo pobrecito, mirá, acá caminando, soy una fragilidad caminando. Entonces, y el mal espíritu se hace la fiesta con nosotros, porque te dice, sí, la verdad que sí, sos un desastre, entonces lo tuyo no tiene cambio, ¿no? Bueno, el mal espíritu es así, y asusta, atemoriza, ¿no? Esa es una manera que tiene. La otra es el secreto. Y acá San Ignacio siempre lo pone en el contexto de los ejercicios espirituales o del acompañamiento espiritual. ¿Qué dice? Dice, una de las armas que el mal espíritu tiene es que uno sienta que hay cosas que no puede decir, que hay cosas que hay que mantener en secreto. ¿Por qué? Porque si yo digo esto, ¿qué va a pensar el otro de mí? Si yo digo esto, se cae mi imagen. Está claro que estamos hablando del ámbito del acompañamiento espiritual o de un retiro, cuando alguien da un retiro. Dice, una de las formas que el mal espíritu tiene es como convencerte de que el secreto es una buena herramienta porque se juegan muchas cosas de vos si te manifestás. Está claro que uno no va a publicar sus fragilidades en Instagram ni en TikTok, en general uno no ve fragilidades ahí ve todo lo que está bien en la vida, entonces está claro que uno no lo va a hacer y está bien que no lo haga, ¿no? Si uno hace un TikTok y dice, bueno, hoy quiero contarles que estoy muy mal, que la verdad, bueno, no, uno no suele hacer esas cosas, pero en el ámbito del acompañamiento espiritual, en el ámbito del retiro es la transparencia. La transparencia es una señal del buen espíritu. El secreto, el ocultamiento, es una de las estrategias del mal espíritu, ¿no? Entonces, y ahí San Ignacio dice, tal vez sea como uno del centro de la estrategia del mal espíritu. Y la última, a ver, el secreto, el miedo, y la última es la puerta débil. ¿Por dónde va a entrar el mal espíritu? Por aquello que es debilidad en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es fortaleza en nosotros, supónganse, pongo un ejemplo. Uno dice, yo soy una persona que suelo ser generosa con los demás, a mí no me cuesta nada compartir, la verdad que, y no lo digo de soberbio, simplemente soy desprendido, comparto, o sea, uno tiene, supóngase que uno tiene ese talento. El mal espíritu no va a intentar por ahí. Dice, pero ¿sabes qué? Además de toda esta generosidad que tengo, de toda esta apertura, soy un poco rencoroso. O sea, cuando alguien me hace algo, hasta que no consigo la venganza, yo no dejo, ¿no? ¿Por dónde va a entrar el mal espíritu? Por ahí, ¿no? Como por la puerta de servicio, digamos, por la puerta que no está tan visible, que es una fragilidad en nosotros, ¿no? Claro, uno le dicen estas cosas y decir, mira, yo tengo toda mi casa agujereada, digamos, entra por donde quiere. No, bueno, hay que como distinguir y decir, bueno, por acá va a entrar, que tiene que ver con una debilidad personal, con una fragilidad personal. Por acá el mal espíritu me da vuelta, por donde quiere.
¿Tá? Bueno, ¿se entendió más o menos hasta allí? Eso es discernimiento espiritual. ¿Hay alguna pregunta? Algo, pueden ser preguntas o tal vez a veces contar un ejemplo, una experiencia, algo, decir, che, ¿sabes que ahora que lo miro, acá siento que era el mal espíritu o que el buen espíritu en mí actúa de esta manera? Si alguien se anima, creo que todos los que están acá se conocen. Acá el extraño soy yo, así que me imagino que tienen confianza también para compartir. Pero bueno, tomamos un par de minutos para preguntas o para experiencias. O para casos, ¿eh? También decir, che, ¿y esto qué pasa cuando pasa esto? También. Miren que es el mejor tiempo para que yo no hable más, entonces pregunten porque si no van a sufrir. No, yo que más que Dale. preguntas, como que me ayudó a ver, como que pusiste en palabras lo que me estaba pasando interiormente, como que me da un poco de tranquilidad por un lado y por otro lado como que poder discernir o poder ver qué es lo que se está pasando, poder poner el foco te ayuda como a ir en contra de eso, digamos, no sé, sí, me re Hay sirvió. una cosa, Fátima, importante en lo que decís. O sea, porque la claridad es uno de los signos también del buen espíritu, que abre un poco el horizonte. Yo creo que, y por cómo lo contás también, vos decís, bueno, uno no tiene la conciencia mágica de decir, bueno, ahora ya sé qué me estaba pasando, mañana soy otra persona. No quiero desilusionarte, no quiero, pero simplemente decir, bueno, el conocimiento ya te da algo y después decir, bueno, entiendan esto como las dinámicas que siguen el buen espíritu y el mal espíritu en uno, ¿no? Esta es la forma en la que Dios se muestra en mí y esta es la forma en la que el mal espíritu quiere pelear conmigo, digo, ¿no? Como se darán cuenta, en el medio esa voz de cada uno de nosotros, cuando hablamos de discernimiento, se traduce en libertad. ¿Cómo voy a usar yo mi libertad? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia qué propuesta voy a ir? ¿No? Bien, ¿alguna pregunta, otro comentario, un ejemplo así de un caso de discernimiento que tenga? Yo quería preguntar por ahí más para que puedas decir algo de esto que no sé si tenías pensado sobre el tema del acompañante espiritual, pero Mm. si cualquier persona, cualquier cura puede acompañarnos en un discernimiento espiritual, o religiosa, religioso, digo cura porque son los que más a mano tienen los jóvenes, ¿no? Quienes están acá. Sí, está bien. Eh, a ver, yo ni siquiera sería tan distintivo de curas religiosas, porque de hecho hay muchos laicos que pueden acompañar, ¿no? Yo creo que el acompañamiento tiene como alguna condición. Una es de formarse un poco, o sea, ¿qué quiero decir? No es mera intuición. Hay gente que sabe acompañar porque tiene sensibilidad espiritual y se ve, no sé si a ustedes les pasa, vieron que uno a veces para juzgar situaciones de otro tiene mucho más facilidad que para juzgar las propias, digamos, ¿no? Uno al otro le da todas las recetas siempre. Ahora, cuando se las tiene que aplicar uno mismo, es un desastre, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay gente que tiene esa sensibilidad, pero creo que también hay que formarse. O sea, si ustedes me preguntan, ¿los curas todos podemos acompañar? Yo digo, a ver, hay algunas experiencias que te da desde el sacramento de la reconciliación, la conversación con otros, que vos decís te va dando herramientas, pero tampoco creo que sea una condición solamente de los sacerdotes. Hablo sacerdotes, religiosas, religiosos, creo que hay, yo por lo menos conozco mucha gente, muchos laicos que acompañan y acompañan bien, pero sí requiere algo de formación. Y a veces yo digo, los laicos tienen en algún punto una comprensión que a veces nosotros los curas, las monjas, ¿no? Porque tenemos otro estilo de vida, se nos hace un poco más difícil. O sea, hay una riqueza en las dos cosas, ¿no? Yo me río cuando me toca acompañar parejas para casarse. Digo, el que no está casado, yo les estoy hablando de los beneficios del matrimonio y de lo bueno que es, de la gracia de Dios. Y está bien.
Digo, bueno, uno lo ve, lo vive, pero a veces que te lo cuente alguien que está casado, que vieron que muchos, por ejemplo, de los cursos prematrimoniales lo acompañan matrimonios, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esa misma lógica tiene, ahora, yo no pensaba hablar de esto, Lucas, pero sí me das pie a, esto por experiencia personal, pero creo que los que han tenido experiencias similares también van a refrendar esto. O sea, yo creo que es bueno tener un acompañante espiritual. Después, la regularidad con la que uno habla con el acompañante, eso varía entre el deseo de un acompañante. Entonces, creo que es bueno, porque en el fondo, ¿qué tiene que hacer el acompañante espiritual y en la lógica de San Ignacio? Es un poco el que objetiva el proceso. Es alguien que me mira de afuera, que tal vez me conoce porque ha seguido un proceso conmigo, o porque, no sé, tenemos una amistad, o porque me ha acompañado en distintos grupos, no sé, por distintas cosas. Pero es capaz de objetivar. Y el acompañante lo que tiene que hacer es reflejar, es mostrarle al otro, decir, mira, esto es lo que yo veo, esto es lo que creo que está pasando. No sé si ustedes son chicos todos, pero antes se hablaba del director espiritual. Y con los años se ha ido cambiando un poco el concepto a acompañante espiritual, porque es en el fondo el que me acompaña, no el que dirige, porque la dirección espiritual a veces puede o quitar un poco de libertad o no, es el acompañante, es la persona que yo elijo para que me acompañe en este proceso espiritual. Y es acompañante espiritual. Otra cosa es el amigo, otra cosa es el psicólogo, otra cosa, este es acompañante espiritual. Entonces eso, reflejar y creo que hay gente que lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Pero bueno, después otro día hablamos sobre como algunas características del acompañante, pero para no distraernos un poco. ¿Algo más? Si no, avanzo un poquito más con el tema de la oración y prometo que en 15 minutos los dejo libres. Eh, ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahí está. ¿Ahí alguien abrió el micrófono? Ahí, Lucas, ¿hay algo más para preguntarnos? Bueno, voy a tratar de compartirles acá, a ver si lo encuentro, el archivo de la pausa ignaciana, que les dije antes que lo iba a proyectar. Acá está. Esperen que se me abrió otro que acá está. Ahí lo comparto. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven todos? Sí. Háganme alguna seña. Ahí sí. Bien, muy bien. Sí. Si podés Fíjense, agarrar- sí, a ver, esto ya sería como milagroso. A ver, espérate. bueno. Eh, Si no se puede espérate a hacer ver si así. lo. Si no, Espera, no espera, pasa voy a nada. ver ¿se ve o De no? alguno no pasa nada. Pero Bueno, se ve igual voy a ir leyendo yo. Esto, ¿se acuerdan que yo les decía que una de las herramientas fundamentales en la espiritualidad ignaciana es la revisión? Revisar a ver por dónde pasó Dios. Entonces, esta propuesta es cómo hacer una pausa ignaciana. De todas formas, creo que Agustín algo de esto les va a entregar mañana. Simplemente yo me adelanto un poco. Entonces, San Ignacio dice, bueno, vamos a revisar el proceso, vamos a revisar el día. Pónganse, uno llega a su casa a la noche y antes de dormir se sienta 2 minutos, bueno, 2 minutos, no, 5 minutos, en la cama y dice, bueno, voy a revisar el día. Entonces Ignacio dice, bueno, lo primero que es, empezá dando gracias a Dios. Empezá diciéndole a Dios gracias por lo que pasó en este día. Entonces, ¿qué hago? Y veo desde que me levanté hasta este momento en el que llego, ¿por qué cosas puedo dar gracias? No sé, hoy estuve alegre, hoy me encontré con alguien a quien hace mucho que no veía y me causó eso, alegría. Hoy pude dar un paso en mi vida que fue muy importante. No sé, revisen como la agenda mental, ¿no? O sea, decir, bueno, dar gracias a Dios por cuánto me ha bendecido en este día. Primer punto. ¿Por qué San Ignacio pone primero
dar gracias. Porque él dice, bueno, una vez que uno da gracias y reconoce la presencia de Dios, después ya puede empezar a mirar las otras cosas del día, aunque no hayan sido tan buenas, pero con otro espíritu, ¿no? Entonces, segundo, pedir al Espíritu para que me guíe en la revisión de la jornada. O sea, ya di gracias, ahora le digo al Espíritu Santo, ayúdame a recordar lo que pasó, a recordar lo que pasó hoy, ¿no? O sea, como que le pido la gracia de la memoria. 3, repasar y reconocer mis fallos y errores, ¿no? O sea, primero dábamos gracias, ahora lo que vamos a hacer es la otra parte del día que no fue tan buena, ¿no? Estuve mal con esta persona, hoy estuve, no sé, muy como, no sé, vago, o pongo ejemplos, no sé, me había propuesto que iba a rezar y ya, viste, hoy ya dejé. ¿Vieron que a veces esos propósitos uno arranca con entusiasmo, todo, y después dice, bueno, se va quedando en el camino? Bueno, son cosas que repasar y reconocer. Bueno, esto no estuvo bien, ¿no? Ese es el paso 3. El paso 4 es pedirle a Dios, bueno, mira, me di cuenta cuáles son mis fallas y mis errores. Entonces lo que quiero es pedirte perdón, si hay que pedir perdón, y ayuda para poder superar y enmendar. Perdón y ayuda, las dos cosas. Bueno, no estuve bien, te pido perdón y te pido que me ayudes. Y el último paso es rezar por el día siguiente. Está en continuidad con lo que vimos antes, ¿no? Pidiendo ayuda para vivirlo de la mano de Dios. Revisar el día, pedir ayuda para vivirlo en la mano de Dios, ¿no? Esa es la pausa ignaciana. Está puesto así, después se lo pueden pasar por el WhatsApp o ya digo, Agustín lo tiene, pero es un buen ejercicio, es un ejercicio de discernimiento, sencillo, claro, y decir, y vieron que ahí hay un cuadernito en 3, repasar y reconocer. Hoy en día el cuadernito se llama celular, se llama distintas cosas, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, voy a anotar para darme cuenta por dónde estuvieron el buen espíritu y el mal espíritu en este día, y probablemente me dé cuenta que hay algo que se repite en mí, por dónde Dios actúa y por dónde el mal espíritu me molesta, digamos, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio de la pausa ignaciana. A ver, el otro tema que estaba propuesto es un poco el método de la oración ignaciana, pero la verdad es que sé que Agustín va a hablar sobre eso mañana. Hemos compartido, somos amigos, entonces compartimos los materiales. Entonces, él le va a hablar de la oración ignaciana, me parece que sería como alargarlo mucho. Entonces, para cerrar, si quieren, este rato, eh, tomemos, si quieren compartirme, a ver, como ideas o emociones o sentimientos o pensamientos que ustedes digan, a ver, yo me quedo con esto, o esto que hablamos hoy o que conversamos me suscitó esto interiormente. Breve, o sea, una palabra, nada, no una explicación teológica sobre los movimientos interiores, no se trata de eso, sino decir, hoy me quedé con, me llevo esta idea de lo que es el discernimiento, o me di cuenta que el mal espíritu en mí es así, o el buen espíritu en mí es así. Bueno, hacemos como una pequeña ronda, si se da, y cerramos. Andrés, Sí, Agustín, escucho una voz que no veo, pero Agustín. Sí. antes de eso, por ahí si querés, breve, Sí. pero hablar algo de la contemplación. Yo voy a explicar Bueno, algo mañana, pero muy bien. breve, por ahí en un minuto puedes explicar mejor que yo. Yo ya daba que tu explicación va a ser mucho mejor que la mía, por eso yo me estaba escabullendo del tema, pero bueno, después mañana Un minuto, van, pero por ahí van a más darse importante. cuenta. Es la contemplación ignaciana, ¿qué es? En el fondo lo voy a tomar vamos a tomar el ejemplo de un episodio bíblico, ¿no? Tal vez mañana Agustín les dé algún relato bíblico, ¿no? No sé, cualquiera. La multiplicación de los panes, el relato del hijo pródigo, no sé, cualquier episodio bíblico, ¿no? Entonces San Ignacio dice, bueno, hay como dos maneras de meterse con un texto bíblico. Yo ahora voy a hablar de una, que es la contemplación, que es decir, bueno, eso sí lo van a ver con Agustín, hay como pasos previos
antes de ir a rezar, hay pasos previos, como preparar la oración, ¿no? Preparar la oración. Eso lo dejo ahora, lo voy a saltar, después lo van a ver bien, y voy a entrar explícitamente en lo que es la contemplación. Vamos a poner, a ver, algún texto que sea como muy evidente. ¿Vieron cuando la pecadora, la que van a apedrear, va y se pone ahí a los pies de Jesús bueno, y vienen todos, ¿no? Bueno, vamos a imaginar ese relato, ¿no? Entonces, lo primero que dice San Ignacio es, tengo el relato bíblico, voy a hacer con la imaginación una composición viendo el lugar. Esa es la expresión que él utiliza. Una composición viendo el lugar. Me voy a imaginar esa situación. Está Jesús, viene esta mujer, vienen los fariseos que la quieren apedrear. Entonces dice, lo primero que voy a hacer es me voy a imaginar. Y si uno dice imaginación, lo que es más probable es que cualquiera de nosotros imagina eso de una manera distinta. Lo ve a Jesús con cierto rostro, a la mujer de cierta forma, a los que quieren apedrearla de cierta manera, cómo era el lugar donde estaba, dónde se dio eso, ¿no? O sea, uno se imagina. Entonces, lo primero es que la contemplación incluye la imaginación. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros creemos que la imaginación lo que hace es distraernos, ¿no? Nos ponemos a imaginar y nos perdemos. No, acá Ignacio lo que dice es, trae la imaginación y metete adentro de la escena. Y hay una expresión de San Ignacio, es como si presente me hallase. Vos estás ahí. Vos estás ahí, ¿no? Y como si presente me hallase es, me trato de ubicar en esta escena. ¿Yo quién soy? Soy la mujer pecadora que se siente así, se acerca a Jesús a pedir misericordia. Soy de los que están con la piedra para tirar. Soy Jesús, que soy misericordioso, que recibo. ¿Se acuerdan ese texto? Además tiene aquello de, ¿quién te condena? Nadie. Bueno, yo tampoco. En adelante ve y no peques más, ¿no? O sea, tiene ese... Entonces, San Ignacio dice, bueno, primero imagínate el lugar. Segundo, mirá las personas que están ahí, ¿no? ¿Quiénes son? Y ahí de vuelta, ponete vos. A veces nos puede pasar que uno se ubique afuera de la escena, como decir, bueno, yo estaba como un espectador, estaba mirando lo que pasaba. Tal vez no me identifiqué con ninguno de los personajes o inventé un personaje nuevo. Acuérdense que esto es la imaginación, ¿no? Es decir, mirá, yo estaba ahí, pero no sé, alguien que estaba parado al lado de Jesús, que el Evangelio no dice, pero yo estaba ahí y vi el rostro de esta mujer porque me ubiqué en este lugar. O sea, dejar que la imaginación me lleve ahí y de vuelta, como si presente me hallase, ¿no? Ver las personas. La otra cosa, segundo paso de la contemplación, es oír lo que dicen. En ese texto que yo les acabo de mandar hay un diálogo. Hay un diálogo de Jesús con los fariseos, hay un diálogo de Jesús con la mujer, ¿no? Entonces decir, bueno, escucho. Y ahí volvemos a decir, pero ¿cómo escucho? Va a haber una voz que se me va a presentar. Le digo, no quiero desanimarte, escucho es con la imaginación, es ejercitar los sentidos con la imaginación. A ver, uno intuye que cuando Jesús habla con los fariseos, probablemente estaría un poco enojado, ¿no? Es decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es que le dije, bueno, amiguitos, el que esté libre de pecado, no. Probablemente les habrá dicho, bueno, ¿cómo es ese tono de la voz de Jesús? Y después, por ejemplo, escuchar el cambio de tono. Una vez que Jesús termina de hablar con los fariseos y empieza a hablar con la mujer. Decir, bueno, ¿quién te condena? Imaginen eso, ¿no? Bueno, escuchar esas voces, como si presente me hallase. ¿Y qué me dice a mí? No, yo siento a mí que en general Jesús me reta, que es duro conmigo. Bueno, te está diciendo algo de tu relación con Dios. No, yo soy más del que escucha, de la misericordia. Bueno, también te está diciendo algo de tu relación con Dios, ¿no? Yo soy de los de la piedra, a mí me encanta, entonces voy y grito y tiro piedras y no me importa lo que le pase al otro. Bueno,
como si presente me hallase. Entonces vienen ver las personas, oír lo que dicen. Tercero, contemplar lo que hacen, las acciones que hacen, ¿no? Creo que no sé si les pasa que una de las imágenes fuertes que a veces uno imagina es estos hombres levantando la piedra y a punto de tirar, y que Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que tire, y bueno, la piedra empiezan a bajar, digamos, ¿no? Bueno, contemplar lo que hacen. ¿Cómo estaba esta mujer frente a Jesús? ¿Cómo estaba? ¿Y cuál era su posición? ¿Qué hace Jesús con ella? ¿Se acuerdan que hay uno de los relatos que dice que empieza a escribir en la tierra? Bueno, decir, bueno, contemplar lo que hacen, ¿no? Bueno, esos pasos: composición de lugar, ver las personas, oír lo que dicen, contemplar lo que hacen, tienen un último paso, que es el que San Ignacio dice: reflectir para sacar provecho. Reflectir no es reflexionar, es reflejar, reflejar. ¿Qué me dice ese texto bíblico a mí? O sea, listo, estuve con la pecadora perdonada, escuché a Jesús, vi a los fariseos, vi lo que pasaba. Bueno, ahora, ¿qué es lo que eso me dice a mí? Esa es la parte como que cierra esto. ¿Qué me dice a mí? Bueno, la verdad es que, no sé, me hizo mucho bien sentir la misericordia de Dios, o me di cuenta que a veces soy injusto con los juicios sobre los demás. Bueno, trasladar el relato a mi vida. Ese paso es esencial, ¿no? Siempre hago yo el mismo cuento, pero cuando estaba en el noviciado, al principio, que nos enseñaban todas estas cosas, un compañero que dice: bueno, hoy jugué un partido de fútbol con Jesús. Primero, todos nos bueno, la imaginación frondosa que tenía este compañero, dice, pero bueno, había hecho una contemplación de Jesús niño y se había puesto a jugar al fútbol. Y nos contaba, feliz, el partido, lo que había pasado. Bueno, después el maestro novicio, que era nuestro superior, le dice: bueno, ¿y qué te dejó? Bueno, jugué un partido con Jesús. Bueno, está bien, pero ¿qué te dijo eso a vos? Bueno, el pobre chico creo que nunca más contó su experiencia espiritual, porque después de eso, pero en el fondo lo que quiero mostrarles es que no falte ese paso, que es decir, ¿qué me dice esto a mí? ¿Está? Bueno, eso es el proceso de la contemplación. Esto tiene como un principio y un final, que es lo que son los elementos que rodean la preparación y el examen, pero eso sí se lo dejo a Agustín. ¿Está bien, Agustín? Muy bien, muchas gracias. Sí, aprobé, ya con eso me puedo ir tranquilo. Bueno, por ahí de vuelta doy algún minuto si alguien quiere decir algo más, quiere preguntar algo. Bueno, muy bien. Yo te agradezco y Bueno, dale. me quedo con una expresión que usaste que no, la verdad que o no la había escuchado o nunca le había prestado atención, esto de que la paciencia es un acto de confianza en Dios. Me llamó la atención porque la verdad que yo soy muy poco paciente, ¿no? Entonces, creo que debe tener que ver con eso, que Dios me dijo algo ahí, ¿no? Que gracias. Bueno, sí, y es porque cuesta mucho, ¿no? A todos nos cuesta. Entonces es decirle a Dios: bueno, confío y creo. Bueno, de mi parte, agradecerles. Como los que van a hacer retiro, acuérdense que yo también empiezo el retiro, así que en estos días, si se acuerdan, un Padre Nuestro, algo, no les pido grandes cosas, pero por lo menos un Padre Nuestro, algo, ahí recen. Yo desde acá lo hago por ustedes, y muchas gracias. A mí, la verdad que cuando me invitan a estas cosas, primero lo tomo como un acto de confianza, y segundo, es algo que a mí me gusta mucho. La verdad que la espiritualidad ignaciana, digo, bueno, los que están en el seminario ya los cansé un poco, pero digo, a mí es algo que me hace vibrar, en el sentido de que es una herramienta buena, y Mucho ojalá bien. les sirva a ustedes para eso. ¿Cómo? No, que justo se cortó cuando dijiste, es algo que me hace, entonces yo completé diciendo, mucho bien. Sí, bueno, ojalá. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este rato, y bueno, desde ya ahí tanto Agustín como Lucas, bueno, creo que Mario también, tienen ahí el contacto. Si alguna vez quieren material de algo,
una vez un seminarista de ese seminario, no voy a decir quién, me dice, bueno, ¿no tenés un material para preparar un retiro para chicos del secundario? Y le digo, bueno, tengo, le mandé el retiro preparado, pero yo pensando que lo iba a desglosar, lo iba a decir, bueno, acá te mando, bueno, ahí fue el retiro completo. Pero más allá de la broma, que lo hago con gusto, si alguna vez necesitan algo, con mucho gusto. ¿Tá? Algo para Bueno, comentar. gracias. Te saludamos aquí. Somos 3 nosotras, 3 hermanas. Ah, están las 3, yo te veía a vos nomás. Estamos Hasta las luego. 3, sí, porque aprovechamos Buenas para noches. cenar. Así que te Bueno. saludamos de San Andrés de Giles y también escuchando siempre como nuevo la riqueza y la belleza de esta espiritualidad que hemos legado, que Ignacio Sí, nos ha compartimos. regalado y bueno, Muchas Un gracias. regalo maravilloso. grande. Saludos, te Muchas saludamos. gracias y espero no haberles cortado la digestión con todo esto. Creo No, que lo hicimos, ahí- lo escuchamos con gusto cenando. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Aleluya. Te cuento, Andrés, antes de terminar, ahí justo está terminando y están llegando los otros jóvenes. Pasen, pasen. Ahí está, que pasen, están. Bueno, Qué pero ahí bueno está que grabando llegamos. todavía, ¿no? Consiguieron Sí. grabar. Tarde, pero seguro, llegaron. Ahora ya igual quedó grabado, así que después se los pasamos. Antes de dormir, no, mentira. ¿Cómo andan? Andrés, te cuento que Mariana, la religiosa de la Congregación de Jesús, nos acompaña en la pastoral vocacional de la diócesis también. Ah, bueno. Y bueno, esta vez no pudo estar acá entre nosotros, pero casi siempre que hacemos actividades en el SEG, se las pedimos o lo hacemos con la pastoral vocacional y ella está. Así que bueno, Ay, para qué bueno. que las caras, ¿eh? Muy bien, ya. Bueno, seguramente nos veremos. Esto es lo que Dios nos regala a veces. Bueno, Que y nos encontramos. no sé si vuelve. Dale. Muy bien. Bueno, que les vaya bien en el retiro. Bueno, ¿tá? buenos ejercicios Gracias. para vos también. Rezamos. Muchas gracias. Buenas Rezamos noches por para tu. todos. Lo último Chau, que chau. digo, Dale. no les dije, el padre es uruguayo. Bueno, nos vemos el domingo en la final. Ah, el domingo a la final. El problema es que yo entro en un conflicto, te das cuenta, porque yo voy a estar en ejercicio. Vas a estar en Entonces ejercicio, Mati. voy a ver qué discernimiento tengo que hacer sobre esto, ¿ven? Hay algunas cosas que después tienen aplicaciones muy prácticas en esto. Pero Sí. bueno, por ahora tengo 2 equipos, Argentina y Uruguay, que están ahí. Así que vamos con... ¿tá? Espero que le Bueno, ganen a abrazo Brasil. grande. Muchas gracias para todos. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Andrés. Hasta luego, gracias. Y chau a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Bueno, que Chao. tengan una linda jornada Gracias, mañana de Rafael. oración. Agustín, rezo por vos. Yo no sé si Lucas te dijo, pero me enteré después de que estuvimos mirando el partido la semana pasada que eras quien iba a acompañar la jornada. Así que rezo especialmente y bueno, y por quienes van a rezar mañana, unida en oración. Disfruten gracias. mucho el día, aprovechen a Muchas encontrarse gracias. con Dios. Bueno, Nos vemos la vemos. próxima. Adiós. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. No, nos vemos.